Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en la sesión del 13 de febrero del 2019. Pues de antemano les pido una disculpa porque por algunas cuestiones técnicas temo que no pueda yo hacer la sesión que les había yo compartido para en la tarde del día de hoy. Entonces, la verdad, prefiero adelantarme un poco a quedarles mal. Y bueno, pues quisiera comenzar con esta presentación del módulo 6, semana 4, donde ya tenemos que elaborar nuestro proyecto integrador. Ya estamos en la última semana de trabajo. De antemano, muchas gracias por todas sus atenciones con una servidora durante estas 3 semanas, pues por seguir indicaciones, organizar sus agendas de trabajo para poder cumplir con sus entregas puntualmente. Y pues bueno, eso la verdad a mí como facilitadora me ayuda muchísimo. Pues en esta presentación vamos a recordar un poco lo que es el criterio de evaluación, algunos ejemplos para ver detalles del proyecto integrador, como pues algunas ideas de cómo podemos contestar a las preguntas que vienen en el proyecto, y un poco también retomar lo que es el foro de esta semana 4, algunos detalles del mismo, y pues por último algunos aspectos generales. Pues en cuanto al criterio de evaluación, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlo en la plataforma, recuerden que tenemos 6 actividades integradoras, mismas que hemos concluido con sus entregas y que tienen un valor del 42%. En este momento estoy recibiendo lo que son pues algunas solicitudes de extensión para las entregas de alguna semana atrasada, principalmente de la semana 3. Y les pido que tengan un poco de paciencia, pues apenas estoy terminando de revisar las actividades. Entonces, en cuanto quede libre, hago mi listita de las solicitudes para las extensiones y con mucho gusto, pues si ustedes ya lo han justificado, les abriré esa extensión. Bien, en cuanto al proyecto integrador, que es lo que nos ocupa esta semana número 4, recordemos que tiene un valor del 30%. Es por ello muy importante que cumplan con su entrega para que así pues no se pierdan estos 30 puntos del total de su calificación. Luego sucede que se confían en que ya entregaron sus 6 tareas y que con ellas ya acreditan el curso, pero vemos que no es así. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a complementar nuestra evaluación? Con algunos otros aspectos que tienen unos valores un poco más pequeños, pero no por ello dejan de ser importantes. Por ejemplo, ustedes han trabajado el foro de aprendizaje en las semanas 1, 2 y 3, que no es evaluable. Por lo tanto, pues las participaciones ahí más que nada fueron para practicar lo aprendido, conocer a algunos de sus compañeros, obtener información en el idioma que estamos aprendiendo. Y bueno, pues ahí lo que importaba era la participación activa de ustedes con ese fin de practicar. Ahora, en esta semana 4, tenemos el foro de integración, pero vemos que tiene un valor del 8%. Entonces, tampoco se lo pierdan, porque de poquito en poquito vamos complementando lo que es nuestra calificación final. Es muy importante que también recuerden y lo anoten en su agenda o allí en un post-it y lo pongan en su refrigerador o en su recámara, en su espejo, porque hay que llenar un cuestionario que se llama autoevaluación, que generalmente se llena o se complementa o se contesta al final, digamos que de esta semana, como por el viernes, sábado o domingo. Este cuestionario se cierra el domingo a la hora que se cierra la plataforma y es de las últimas actividades que vamos a elaborar. Y una vez cerrada la plataforma, para foro y para autoevaluación ya no hay extensión para su entrega. Entonces, una vez cerrada la plataforma, ya no se puede contestar el cuestionario. Una servidora no tiene acceso para volverlo a abrir, ni tampoco para abrir el foro. Entonces, pues sí, váyanse organizando. Ahora, aquí vuelvo a retomar una cosa. El proyecto integrador lo deben de entregar el viernes o a más tardar el sábado, porque hay que tomar en cuenta que los facilitadores tenemos ahora solamente 48 horas para poderlos evaluar. Entonces, nosotros el día lunes, más o menos, ya tendríamos que tener el portafolio completo y todo evaluado prácticamente para que ese portafolio de evidencias de todo el grupo ya esté concluido y entonces, pues yo, por ejemplo, tenga tiempo de revisar que no se me haya pasado a evaluar alguna participación del foro o algún detalle o alguna cosa extra que a una servidora se le haya escapado, ¿verdad? Entonces sí es importante que el proyecto integrador lo entreguen por favor viernes a más tardar sábado
porque el lunes se cumplen las 48 horas y que en el foro de integración también se organicen para trabajar. Más adelante pues les voy a dar más detalles, pero recordemos que tenemos 4 participaciones en el foro de integración. Entonces no esperen, por ejemplo, al sábado o el domingo a hacer sus 4 participaciones, porque esas 4 participaciones van de la mano con la interacción que hay en el foro. Entonces, si ustedes participan 4 veces el domingo, ya no tuvieron esa parte importante de interactuar con las preguntas de sus demás compañeros y de hacer el comentario al compañero, por ejemplo. O de repente el día domingo seleccionan a una sola persona y es una sola persona del foro el que está recibiendo las preguntas y respuestas de todos. Entonces, recordemos que el objetivo del foro es participar entre todos lo más diversamente posible. Bien, entonces, pues estas serían las actividades de cierre, el proyecto integrador viernes o sábado, foro de integración y autoevaluación, recordemos, se cierran el día domingo. Y también tienen lo que son las habilidades socioemocionales, que pues ya nuestro tutor les indicará cuál es la que se va a trabajar esta semana. Bien, tenemos entonces el porcentaje de este trabajo, pues son 10% de las habilidades socioemocionales, la autoevaluación 5% y el foro de integración 8%. Y nos resta en forma automática la actividad en plataforma, es decir, las veces que ustedes entraron a la plataforma a hacer los ejercicios. No es tanto el porcentaje de lo que hayan sacado en los ejercicios, sino cómo es que interactuaron en ella. Recordemos que tenemos ejercicios de práctica, la revisión de los recursos, el vocabulario, la gramática, todo eso pues se toma en cuenta y bueno, tiene un valor del 5%. Entonces, pues como verán, les decía yo hace rato, de poquito en poquito, de 5 en 8 en 10%, tenemos aquí un importante aspecto de la evaluación, que serían 28 puntos. Entonces, 28 puntos más los 42 de las actividades integradoras y 30 del proyecto integrador, vamos a tener entonces nuestro 100% de nuestra calificación final. Bien, pues pasando directamente ya a lo que es el proyecto integrador, My Personal Blog, tenemos que hacer aquí un documento de Word, donde básicamente lo que vamos a hacer es aplicar todos los conocimientos previos de las semanas anteriores, 1, 2 y 3, y pues aplicarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Pues presentándonos de forma oral y escrita, es decir, de forma escrita porque vamos a escribir la primera entrada de nuestro blog personal para presentarnos con pues esa información que ya dimos en las actividades de la semana 1, por ejemplo, pues en dónde vives, cómo es tu ciudad, qué actividades se pueden realizar ahí. Para ello retomamos otra vez el vocabulario. Si nos damos cuenta, como dice su nombre, proyecto integrador, de eso se trata, de integrar todo lo aprendido en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Pues echarte un clavado en tus archivos de tu computadora, en tus tareas, darles un repaso para ver qué información de ahí es la que puedes volver a retomar, como tu nombre, dónde vives, algunos aspectos de tu persona, de tu aspecto físico, ¿verdad? Para que podamos entonces describirnos. Ya que nos describimos, tenemos que grabar un audio de las oraciones que redactamos en el documento, ¿ok? Ahora, hay que considerar aquí que sea una sola grabación y que dure 1 minuto 30 como máximo, y que sea formato de audio y no de video, como les he mencionado en sesiones anteriores. ¿Por qué la importancia del tiempo de 1 minuto 30? Porque si es de 2 minutos o 3 minutos, el archivo ya se hace muy grande y luego ya no se puede cargar. Además de que si es de más de 2 minutos, por ejemplo, quiere decir que están hablando con una fluidez pues que no está del todo apropiada para esta actividad, o hay muchas pausas, o no están incluyendo toda la información y están haciendo mucho tiempo. Entonces sí es importante que ensayen. ¿Cómo van a llegar a este minuto 30? Ensayando, y como les he dicho, pues hacer 1, 2 o 3 grabaciones y en ellas irás viendo cómo vas mejorando en lo que es tu pronunciación y desde luego que la fluidez. Bueno, como les decía, las actividades deben subirse en viernes o más tardar sábado, ya que tenemos 48 horas para evaluarlo. El portafolio lo cerramos, por ejemplo, el día lunes en la noche. Y aunque la plataforma está abierta en domingo, eso no significa que hasta el domingo tengan para subir su proyecto integrador.
Recuerden que deben concluir con su entrega viernes o sábado, porque el sábado y el domingo te quedarían para el cuestionario o para alguna otra actividad que te haya quedado pendiente, como fue el foro, por ejemplo, la última participación del foro. Desafortunadamente ya en esta semana ya no hay extensiones de tiempo para entregas atrasadas ni de proyecto integrador. Es decir, una vez cerrada la plataforma el día domingo, los facilitadores solamente estamos afinando detalles y viendo que no se nos haya pasado algo, pues algo importante para integrar nuestro portafolio. Entonces digamos que el día lunes o martes pues ya no hay extensiones, ya solamente lo que estamos haciendo es entregar nuestros portafolios con nuestros respectivos aseguradores de la calidad y pues algunos detalles o cosas así con nuestro tutor. Entonces sí tomen en cuenta que no hay extensiones para entregar proyectos integradores de manera, digamos, ya en la semana que sigue, que es a partir del 18. Bien, pues para el proyecto integrador vas a descargar el documento que viene en las indicaciones y vienen estas preguntas, que sería, por decirlo así, una primera parte de nuestro proyecto. Básicamente las preguntas son estas. What is your name? How old are you? What do you look like? What do you do? What is your marital status? Who do you live with? Who is your favorite family member? Where are you from? And what nationality are you? Vamos a contestarlas dando respuesta larga, porque vamos a practicar lo que hemos aprendido, recordemos eso. Entonces, what is your name? Por ejemplo, lo puedes responder, my name is. Puedes dar tu nombre completo, con apellido, o los dos apellidos si gustas. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y es importante recordar el uso del verbo to be. I am 40 years old. What do you look like? Es cómo eres. Esta pregunta se refiere a cómo eres, por ejemplo, físicamente. ¿Cómo es que luces? ¿Cómo es que te ves? Entonces podemos usar aquí el verbo to be, I am, yo soy, y adjetivos. Recordemos que vimos adjetivos en la semana 1 y 2. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, I am short, I am thin, o el verbo have para todas esas aspectos, digamos, de nuestra persona, como el cabello, los ojos, las partes del cuerpo, con colores y adjetivos. Por ejemplo, I have long brown hair. Recordemos que vimos adjetivos en las semanas anteriores y vimos cómo es que se colocan estos adjetivos en relación a los sustantivos. Van antes de los sustantivos. Bueno, entonces aquí estamos viendo esta pequeña estructura, I am, y enseguida los adjetivos. Y para el cabello, los ojos, por ejemplo, ¿qué es lo más común que describimos? El verbo have. I have, adjetivo, y luego el sustantivo. Por ejemplo, I have beautiful nose, o I have big blue eyes, ¿ok? What do you do? ¿A qué se refiere a en qué te ocupas, o cuál es tu profesión, o a qué te dedicas? Aquí nuevamente volvemos a usar el verbo to be, I am, yo soy, y menciono cuál es esa ocupación. I am a secretary, I am a worker, I am a carpenter, I am a driver. O bien puedes usar el verbo work para indicar en qué lugar trabajas. I work in Prepa en línea CEP, o el lugar, I work in an office, I work at the bank. En fin, es el lugar en el que estás trabajando. I work. Bien. What is your marital status? ¿Cuál es tu estado civil? Pues aquí no hay mucho que decir, solamente usamos el verbo to be nuevamente, I am, porque el estado civil es un adjetivo en inglés. Entonces decimos I am married, I am single, I am separated. Who do you live with? ¿Con quién vives? Aquí vamos a usar el vocabulario relacionado con la familia. I live with my mother, I live with my father, I live with my children, my husband, my family, ¿ok? Y especificar. Por ejemplo, hay quien contesta, I live with my family.
y hace una oración muy sencilla y con ello no practica el vocabulario. Entonces, sí les pido, por ejemplo, que si pones I live with my family, enseguida hagas mención quién forma parte de tu familia. I live with my family, punto. My mother, my daughter, my son, my pet. Podemos incluir hasta nuestra mascota. Entonces recuerda que mientras más detalles des, pues más estás practicando el vocabulario, ¿verdad? Y las estructuras que aprendimos. La siguiente pregunta, who is your favorite family member? A lo mejor no hay alguien que sea tu miembro favorito de la familia y de repente hay quien me contesta que nadie. Eso no es válido porque, digamos, vuelvo a repetir, estamos haciendo uso de todos esos conocimientos previos. Entonces, si hay alguien a lo mejor que es tu consentido en la familia, por ejemplo, o alguien con quien te gusta mucho estar, puede ser un primo, una prima, tus hermanos, tu esposo, en fin. Por ejemplo, I love my brother because he's always happy. Puedo aquí poner algún detalle de esa persona, ¿no? I love my sister because she is very beautiful with me. O I love my family, amo a toda mi familia. I love all my family because we spend time together. O sea, siempre hay algo que decir en cuanto a alguien que sea tu favorito, ¿ok? Entonces, aquí, 0. No se vale poner que nadie, ¿ok? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿No? ¿Dónde vives? O, por ejemplo, a lo mejor eres de Baja California, pero vives en Chetumal, ¿ok? O, pues a lo mejor dices, bueno, es que soy de México. Pero bueno, podemos decir, I am from Cholula, a beautiful small town in Puebla. O I am from Chetumal, a beautiful place in Quintana Roo. ¿Ok? Podemos dar como que un pequeño detalle de esa ciudad de donde yo soy. Por ejemplo, que es una ciudad bonita, que es una ciudad muy grande, muy importante en México. No hay que dar toda una descripción, pero sí a lo mejor un detalle como este, ¿no? Bien. What nationality are you? ¿Qué nacionalidad eres? Bueno, aquí yo creo que la mayoría vamos a coincidir. Es el verbo to be. I am Mexican. Bien, la segunda parte de nuestro proyecto integrador es de 7 preguntas. Aquí ya habla más que nada de lo que es tu ciudad, cómo es tu ciudad y algunas características. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Bueno, aquí el detalle está más que nada en que las respuestas no las des tan sencillas. Por ejemplo, where do you live? Y de repente hay quien contesta in Puebla, in Mexico City, in Tlaxcala, ¿ok? Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Recordemos, aplicar todo eso que aprendí. Puedo usar el mismo verbo que está en la pregunta. I live in Puebla City. I live in a small, beautiful town in Puebla. O I live in Puebla City. It is a very beautiful city in Mexico. Bien, how is your city? Bueno, retomé aquí las preguntas directamente del archivo de la plataforma, aunque aquí hay un pequeño error, le falta el verbo like. How is your city like? Bien, bueno, aquí voy a poner la ciudad primero. Puebla, Mexico City, Tlaxcala, Chihuahua. Enseguida el verbo to be is. Y luego adjetivos. Por ejemplo, Puebla is a big, interesting, wonderful, amazing, modern city. La palabra city va al final. O puedo decir state, es el estado, ¿no? Depende, pues, dónde viva cada quien. City, town, country, ¿no? Si vives digamos, en un lugar alejado de la ciudad. Entonces, Puebla is a big city. O Puebla is an interesting, wonderful city. Recuerda que podemos juntar 2 adjetivos o más. Bien. What places are there in your city? ¿Qué lugares hay en tu ciudad? Aquí vamos a usar la estructura there is y there are. Solamente recordemos que there is es para singular y there are es para plural. Y mencionamos esos lugares importantes de la ciudad. Y la estructura sería para singular,
There is algún edificio, preposición y alguna referencia, como lo hicieron en alguna de sus actividades, ¿se acuerdan? Para ubicar edificios. Y si es plural, decimos there are objetos, edificios, etcétera, que hay en la ciudad. Bueno, por ejemplo, there is a cathedral in front of the main square in the center of the city. There are a lot of churches in Cholula. Y así puedo hacer una listita de 5 lugares, no sé, los más importantes o más característicos de tu ciudad. Por ejemplo, si hay mar, si hay lagos, si hay ríos, y agregar si son bonitos, ¿no? Hay un hermoso lago en mi ciudad o hay un hermoso río en mi ciudad. En fin, ¿qué más hay? Por ejemplo, pues museos, zonas históricas, lugares para pasar en familia. Todos esos lugares que a lo mejor serían atractivos para un turista. What activities can you do in your city? Aquí se refiere más a las actividades. Aquí vamos a hacer uso del vocabulario. Hay que irnos a los recursos de las semanas 1, 2 y 3 y buscar en los recursos de vocabulario para checar ahí, pues esas actividades. En alguna de las presentaciones de las sesiones que les compartí, hago referencia a algunos de ellos, algunas actividades, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los gustos y disgustos. Por ejemplo, básicamente es ¿qué puedes hacer en tu ciudad? Hay ciudades donde hay agua, pues hay mar, y pues hay muchas actividades diferentes a las ciudades, por ejemplo, que estamos en el centro, donde no podemos, bueno, no hay mar, pero podemos hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pones primero el nombre de la ciudad. In Puebla, you can. Recientemente hicimos la actividad integradora donde hacemos uso del verbo can, ¿ok? Entonces podemos aplicarlo para esta pregunta. In Puebla, you cannot go to the sea, but you can go sightseeing, ¿ok? En Puebla no podemos ir al mar, pero podemos ir a mirar, podemos ir a caminar y mirar qué hay, ¿ok? Entonces aquí podemos usar el verbo can. ¿Qué se puede hacer en tu ciudad? In Puebla, you can see animals in the zoo. In Puebla, you can visit a lot of churches. In Puebla, you can see the beautiful cathedral. In Puebla, you can eat a lot of delicious food, etc. Siguiente pregunta. What do you like about your city? Aquí, pues, es como la tarea que acabamos de hacer, usando el verbo like o dislike. Pero básicamente recuerden que hay que seguir la estructura. Si ponemos un verbo después de like, este debe llevar ing. Pero podemos poner en este caso algún sustantivo también. Me gusta y ¿qué te gusta de tu ciudad? Por ejemplo, I like the streets. Me gustan las calles. I like the people. I like the food. Más que nada aquí pueden ser actividades, pero también más que nada como sustantivos. ¿Qué no te gusta? En la pregunta 6, what do you dislike about your city? I dislike, me disgusta o no me gusta. I dislike the garbage. I do not like garbage on the street. O I dislike garbage on the street. Por ejemplo, me disgusta la basura. I dislike insecurity. I dislike the hot weather. A lo mejor te disgusta el clima muy caluroso, ¿no? O el frío. I dislike the cold weather. Bien, y por último la pregunta 7. What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Aquí sí hacemos uso de lo que son ya diferentes actividades. Por ejemplo, y enseguida ponemos la actividad. I go shopping, I go to the cinema with my family, I study prepa en línea CEP, I do my homework, I work, en fin. Ahora, para cada pregunta podemos poner 2 o 3 respuestas o ejemplos, aunque en algunas pues no se puede poner más información, como por ejemplo en la primera parte, en la pregunta 5, pues no podemos poner más que si soy I am married, punto, I am single, I am separated. No podemos dar más información que esa, ¿no? O en la edad, por ejemplo, I am 40 years old. ¿Qué más se puede decir? No hay más que agregar, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pregunta 3, pues sí puedo hacer uso de varios adjetivos. En la pregunta donde
who do you live with, con quién vives, pues sí puedo hacer uso de ese vocabulario de la familia, ¿no? Incluir hasta la mascota, with my pet, ¿no? Entonces, hay preguntas donde sí podemos dar detalles y contaditas son en las que la respuesta definitivamente va a tener que ser corta. O sea, tampoco se angustien ahí y digan, ay, ¿qué más le puedo poner, no? Bien, lo que sí les va a bajar mucho su calificación es que den respuestas cortas. Where do you live? In Puebla. How is your city? Beautiful. What places are there? There is a church. What activities can you do? Swimming. What do you like about your city? It's beautiful. What do you dislike? Nothing. What do you do on weekends? A lot of things. Esas son, por ejemplo, respuestas muy cortas en donde no están aplicando los conocimientos previos de lo aprendido en las semanas anteriores. Entonces, sí les recomiendo que se tomen un poquito de tiempo antes de hacer su proyecto para revisar todo ese vocabulario. Bien, por último, hay que redactar en español, y esto es muy importante, en español, una pequeña reflexión, es media cuartilla, es decir, cuando mucho 10 renglones, ya son muchos, sobre la forma en que el aprendizaje del idioma en este módulo crees que puede favorecer tu desarrollo personal, profesional o laboral. Mejor dicho, perdón, y laboral. Y por último, hay que copiar y pegar el audio donde se puede escuchar la información grabada sobre tu blog. ¿Cómo podemos grabar esa información? Yo aquí les sugiero dos cosas. Si te sientes muy inseguro, puedes ir pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. O quieres practicar y tienes tiempo y puedes dedicarte ese tiempo o ese momento de estructurarlo, puedes dar directamente las respuestas, así como si no lo estuvieras platicando, ¿no? Que básicamente es lo mismo, lo único que hay que hacer es no decir las preguntas. Acá se los dejo opcional porque pues a mí sí me gusta que sean creativos, que ustedes puedan tomar esa decisión. Finalmente lo que importa es que apliquen lo aprendido, pero siempre y cuando esté dentro del contexto de la actividad. Bien, entonces, básicamente son la primera parte del proyecto integrador, es información de uno mismo. La segunda parte, más que nada, es como que haciendo referencia a nuestra ciudad, nuestro lugar de origen, actividades que se pueden hacer ahí. Y la última es esa media cuartilla de reflexión en español. Por último, grabamos y pegamos nuestro audio o dentro del mismo documento, si alguien gusta y lo puede hacer y lo sabe hacer, puede pegar el archivo de audio directamente ahí. Bien, pues por último tenemos lo que es el foro de integración, Making Online Friends. Este foro sí se evalúa, ¿ok? Bueno, vamos a utilizar las nociones gramaticales y el vocabulario del módulo para presentarte. Como verás, está relacionado con el proyecto integrador, ¿ok? Entonces, en la primera participación, pues vamos a presentarnos, vamos a plantear preguntas a tus compañeros y presentar a otras de manera escrita. Son 4 participaciones únicamente. Les suplico que sigamos esta indicación al pie de la letra, porque imagínense repetir el número de personas por 4. Se hace un foro muy largo que se dificulta seguir. Y muchas veces son comentarios muy sencillos de hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Viene como 20 veces porque muchos pusimos hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces, en este foro, sí, por favor, participemos con las 4 ocasiones que nos están solicitando y con esas, si lo hacemos muy bien, pues con eso basta. Este foro sí se evalúa y hay que concluir nuestras participaciones viernes o sábado. ¿Por qué? Si el sábado estás programado para hacer tu última participación, imagínate que la plataforma se traba, tuviste que ir a alguna fiesta, te enfermaste de la garganta o cualquier cosa, entonces el domingo es tu última oportunidad para que puedas participar. Siempre que el domingo sea el último, digamos, la última oportunidad que veas como para que puedas hacer tu participación. Bien. ¿Qué vamos a hacer en el foro? Número 1, les pido que pongan participación número 1, participación número 2, participación número 3, participación número 4, cada vez que vayan a participar, porque así los puedo yo identificar. Primero,
Saluda a tus compañeros y preséntate incluyendo solamente nombre, ciudad de origen y edad. Y algún comentario sobre algún lugar de interés de tu lugar de origen. Si te das cuenta, básicamente puedes usar la misma información que vas a usar en el proyecto integrador. No demos datos de más, porque entonces también dar de más se penaliza porque no estamos cumpliendo con las especificaciones. Si ponemos atención en el punto número 1, solamente es agregar nombre, ciudad, edad y algún lugar de interés, es decir, 4 aspectos, nada más. No hace falta dar más información. Bien, en la participación número 2, planteamos 5 preguntas directas a un compañero sobre los temas vistos. ¿Ok? Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿dónde vives? What can you do there? ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué puedes hacer? What can you do? Por ejemplo, vimos habilidades, ¿no? Las cosas que les gustan, what do you like doing? What do you dislike doing? Son 5 preguntas. Ahora, aquí yo les sugiero que en la participación número 2 pongamos, estimado compañero Enrique, quisiera yo hacerte estas preguntas y enseguida van nuestras 5 preguntas. No hace falta que dentro del comentario se inserta un documento. Las mismas preguntas deben ir ya dentro de la ventana del foro que se abre para participar. Entonces, bueno, esto sí quiero recalcarlo. En el foro no se incluyen documentos con preguntas, ¿ok? Bien, ya que hice mis 5 preguntas a este compañero Enrique, por ejemplo, me voy a descansar, mañana abro mi foro de nuevo, y entonces puedo elegir las preguntas que me formuló alguno de mis compañeros. Ahora, aquí este punto es importante. ¿Qué pasa si nadie me preguntó nada directamente a mí? Es decir, nadie puso, estimada Carolina, quiero preguntarte esto. Lo que yo voy a hacer entonces es lo siguiente. Pues como no puedo depender de esperar hasta que todos participen y alguien se fije en mí para preguntarme, voy a retomar las preguntas de la compañera María, por ejemplo, pero sí voy a comentarle, estimada María, voy a retomar tus preguntas para contestarlas. Y con eso ya basta y ya cuenta tu participación. Porque sí, la verdad es complicado que coincidamos en que entre todos nos logremos preguntar. ¿Ok? Porque todos vamos a entrar en diferente horario, en diferente día, y no todos pueden accesar dentro de los mismos días a lo largo de la semana. Entonces, aquí yo puedo elegir las preguntas de alguien. Y si alguien sí me nombró, pues bueno, le contesto, ¿ok? Entonces esta dinámica va así, la vuelvo a repetir, perdón, como comentario. La primera entonces es presentarte. En la segunda participación, le haces 5 preguntas a un compañero, pones el nombre de ese compañero. Número 3, tú respondes a las preguntas que alguien te formuló y si nadie se dirige a ti directamente, eliges las preguntas de alguien o de algún compañero que formuló preguntas a alguien y no le han contestado, por ejemplo. Bien, hasta aquí. Es importante que no todos le contestemos al mismo compañero, porque de repente hay un compañero y todos le contestaron al mismo. Búsquenle en el foro, por favor, a quien no le han contestado, por ejemplo, y de ahí retomamos esas preguntas, ¿ok? Y de ahí le contestamos. Bien, y por último, y número 4, voy a elegir en el foro algún compañero, no necesariamente al que me hizo las preguntas o al que yo le contesté. Puedo elegir algún compañero que no tenga algún comentario, por ejemplo. Lo voy a elegir y lo voy a presentar. ¿Cómo lo voy a presentar? Máximo, y esto es muy importante, en máximo 5 líneas lo voy a presentar. ¿Qué información voy a dar de él? No le tengo que hablar por teléfono, ni le tengo que mandar un mensaje, ni un correo, nada. De la misma información que él puso en el foro, esa misma información yo la voy a retomar para que pueda describir en tercera persona, es decir, diciendo él o ella, en tercera persona, ella vive en Chetumal, a ella le gusta nadar, ¿ok? Dependiendo de la información que hayamos puesto en el foro. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante que recuerden que apliquen la regla de la tercera persona en el verbo.
¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? She likes, she dislikes, she can. Bueno, el verbo can no lleva S, ¿no? Pero es un verbo que vimos, can or she can't. She can swim. Lo que los compañeros nos estén compartiendo en el foro, esa información la retomamos para poder contestar. Bien, entonces, el foro lo tengo que evaluar ya que cada quien tenga sus 4 participaciones. Por lo tanto, no se asusten si ya es sábado y ya hicieron 3 participaciones y no tienen calificación. Es una indicación que nos han dado los aseguradores de la calidad en cuanto a que pues se evalúen hasta que ya estén las 4 participaciones y seguramente tendrá que ser entre sábado, domingo o lunes. Por último tenemos el cuestionario de la actividad socioemocional. Bueno, yo vi que era la número 12, no sé si el tutor las van cambiando, no sé si decida cambiar o sea esta la que van a trabajar, pero recuerden que para esto se ponen de acuerdo con el tutor y para esta actividad pues no hay extensión. Tenemos un poco de trabajo apresurado en esta semana, pues los invito a que organicen sus agendas. Yo sé que todos tenemos algo que hacer, tenemos a la familia, los hijos, los amigos, nuestro trabajo, actividades que vamos al gimnasio, eventualidades que surgen, que se nos fue el internet. Por todo ello es importante que nos organicemos para que podamos concluir juntos satisfactoriamente el presente módulo. Somos una comunidad de aprendizaje donde lo que uno haga o no haga nos va a afectar a todos. Si alguno de ustedes no entregó a tiempo o si todos entregaron su tarea en domingo, no voy a poder terminar a tiempo el día lunes todas las tareas. ¿Ok? Y si no todos participan como debe de ser en el foro, pues nos vamos a quedar muchos esperando quién me pregunta o a quién le pregunto o a quién le pregunto, ¿no? Entonces, todos juntos procuremos organizarnos. Es la última semana de trabajo de este módulo. Tomemos un tiempecito ahí. La familia a lo mejor ya ni nos quiere ver porque los hemos olvidado por estar trabajando aquí, por estar estudiando. Pero bueno, al final verán la recompensa que es muy grande y seguramente que las familias nos apoyan para que podamos concluir esto. Pues les deseo mucho éxito. Quedo pendiente vía mensajería en plataforma. Les vuelvo a repetir, las extensiones las voy a abrir hasta hoy en la noche. Les estaré mandando mensajes a quienes ya me lo solicitaron para confirmarles que tienen esa extensión. Una vez que se da la extensión, si se les pasa, ya no es posible darles otra. Así que por favor, esténse pendientes para este jueves y viernes. Pues muchas gracias a todos por sus atenciones. Quedo de ustedes pendiente y pues esperemos que concluyamos satisfactoriamente este módulo. Que tengan todos muy buen día.